al Fórum de la Librería 80 Mundos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y por acompañarnos a nosotros y a Luis, gran amigo de esta casa, que viene por segunda vez en 2 semanas. 2 o 3 para semanas. sentarse en este lado de... Sí, la otra vez estaba en el lado de Mariano presentando el libro de Pepa Blanes, Abre los ojos, que os lo recomiendo muchísimo. Y ahora, pues, ¿Qué te ha tocado? ahora bajamos el nivel y toca el mío. El otro asiento. Luis López Vela viene a presentar Hollywood Provocador, del que nos habló cuando vino Pepa, pero muy brevemente. Y bueno, y cuenta con Mariano Sánchez Soler, que no es que sea habitual en este sillón de las presentaciones en un lado y en otro, es que el sillón es suyo. Entonces, Pues, compartido. Mariano necesita poca presentación en esta casa. Te damos las gracias por decir que sí siempre, Mariano, porque siempre venía a vernos. Y os voy a dejar con ellos. Tengo que ponerme un poco rollo y pediros que todavía mantengamos estas normas, ¿no?, que nos hemos autoimpuesto para cuidarnos, que mantengamos la distancia de seguridad lo máximo posible, que por favor durante la presentación nadie se retire la mascarilla. Vosotros podéis hacerlo si queréis, pero si no queréis, pues yo preferiría que no. Y bueno, eso es todo. Una cosa más. A ser posible, me gustaría pediros que permanezcáis sentados, porque el espacio está más o menos controlado y el aforo también. Y bueno, son medidas de seguridad, es decir, que no es capricho mío, sino que es por el bien de todos. Este es el lado rollo y ahora pues os voy a decir buenas noches y buena suerte y que disfrutéis de la presentación. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que conocéis a Luis, ¿no? Porque si no hubierais venido a verle. Bueno, Luis es crítico de cine, como sabéis, es profesor de la universidad. Me ha dicho que algunos alumnos o alumnas suyas están por aquí. O sea, gracias. Es un homenaje. Es colaborador en medios de comunicación, siempre el cine, como profesor también. Y luego Luis es de esos críticos de cine que se convierten en estudiosos por voluntad propia. Pero claro, este libro que vamos a presentar es el tercero que ha hecho sobre cine. Y es un historiador de cine, porque este tipo de libros, o estos libros, son los que generan, son los que son consultados, que generan polémicas, dan datos que te sirven como guía para ver las películas de otra manera. Y todo eso, además, siguiendo una tradición de José Luis Warner, de algunos, digo José Luis Warner porque ha sido siempre mi crítico y mi escritor de cine favorito, ¿no? Roman Gubert. Bueno, una tradición que aquí en España, pues bueno, empezó muy tarde, pero bueno, él ha hecho 3 libros, los voy a leer si me lo dejan, porque me operan de los ojos y ahora tengo que usar gafas para leer lo que escribo en la leche, no necesito gafas para... Bueno, él escribió Hollywood ante el nuevo milenio, en el 2016, el diccionario de directores de Hollywood del siglo XXI, en el 18, ha colaborado en publicaciones, ¿no? Alicante se rueda, el libro Alicante se rueda, ha sido es programador de la Casa Mediterránea todavía, ¿no? Soy programador, sí, de las actividades de cine de la Casa Mediterránea. Eso es. Bueno, en fin, que el cine y él es una, no sé, es como el hueso y la carne, ¿no? Está unido a toda su actividad. Como sé que lo conocéis la mayoría, porque muchos estáis en el mundo del cine, estáis metidos en esta historia, ¿no? Pues yo voy a ir directamente al grano. Bueno, en la portada, Luis dice que seguramente hoy no se harían las pelis que él cita en el libro, ¿no? Seguramente debe ser una imposición del editor, porque seguramente no, es que no se harían. O se harían adulcoradas y ya no serían las mismas películas, quitando cosas molestas, quitando contradicciones, y bueno, yo creo que el libro en ese sentido tiene un valor añadido, y es que en tiempos donde no se quiere molestar a nadie, donde se trata de ser correcto en todo, donde no serían películas, por no hablar del cine de Hollywood, que es una especialidad de Luis, el cine de Hollywood. Pensar, por ejemplo, en el cine europeo, lo hablábamos el otro día. Yo estoy convencido que ahora no se podría hacer Muerte en Venecia, por ejemplo. No se podría hacer Alicia en las ciudades y Wim Wenders, por ejemplo. No se podrían hacer
Yo creo que incluso París, Texas, que es una película más acorde con los tiempos que corren, que se ve, no se podrían hacer. En el cine europeo, la mitad de las cuestiones que se han planteado durante los años 60, 70, 80, no se podrían tratar. Y el cine americano, que esto de industria, tampoco. Tampoco porque, bueno, son películas muy potentes. A mí me encanta que sean películas, porque esto del paso del tiempo es acojonante, ¿no? O sea, son películas clásicas. Y son las pelis que yo veía con 18, 19, 20 años en el cine, en los cines. Polémicas, y entonces ahora se han convertido en clásicos referenciales, ¿no? Al cabo de 30 años así, en clásicos de... Entonces, bueno, pregunta absurda: ¿por qué has hecho este libro, Luis? Si no eres políticamente correcto con este libro. A ver. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la librería 80 Mundos, gracias ¿Qué protocolario es? A Mariano, y gracias a la editorial Cool Books por confiar en mí. Y bueno, este libro sale de esa necesidad de hablar de las cosas que te gustan. Como al final nadie se va a hacer rico escribiendo estos libros, pues los haces porque son temas que te apasionan, ¿de acuerdo? Entonces, todo este cine de Hollywood, que va desde finales de los 50 a mediados de los 80, me parece que es una época maravillosa del cine de la industria de Hollywood. Y en ese cine, pues, esas películas yo las descubrí pues en mi juventud, y especialmente a finales de los 90, que por circunstancias tuve un cierto tiempo para verlas, y me fascinaron, ¿no? Pero luego, cuando llegó la pandemia y el confinamiento, el maldito confinamiento y todo lo que hemos vivido, pues me dije, bueno, ahora que tengo tiempo voy a volver a verlas, a ver qué me parecen, a ver cómo las ha tratado el paso del tiempo. Y entonces me encontré que eran películas que a nivel cinematográfico, la mayoría, pues se mantienen bastante bien, pero a nivel del contenido de las mismas, pues bajo nuestro punto de vista de hoy en día, bajo el punto de vista de todo lo que se ha vivido en los últimos años, con los movimientos sociales, con los movimientos feministas, con el Me Too, incluso con toda la regresión ideológica y política que viene desde la época de Reagan y Thatcher, pues me encontré que muchas de estas películas contenían escenas, secuencias, o incluso muchas de ellas en su totalidad incluían momentos que hoy en día llaman mucho la atención y que molestarían a muchas personas, o bien por el tratamiento del sexo y la violencia de una manera descarnada y de una forma que hoy en día pues puede molestar bastante, y también por lo que tienen otras de estas películas de cuestionamiento y crítica a lo establecido, al establishment político, social, económico, ¿no? También quería comentar que la idea de este libro no es proponer una censura ni una prohibición de estas películas, porque me lo han preguntado, ¿no? Me han preguntado en algunas entrevistas, me han dicho, ¿sacas este libro porque quieres que estas películas, o sea, las quieres denostar, o las quieres criticar, o las quieres apartar de la circulación? No, todo lo contrario. Son películas que lo que ocurre es que las vemos con otros ojos y nos planteamos que estas películas, sobre todo, lo que también quería comentar es que son películas hechas dentro de la industria de Hollywood, porque como ha comentado Mariano, el cine europeo es mucho más arriesgado que las películas que he incluido en este libro. Pero primero, yo no me siento capacitado para hablar de cine europeo clásico, porque no lo conozco tanto, y en segundo lugar, aquí quería sobre todo centrarnos en una cosa que ha comentado Mariano. Estas son las películas que veía el gran público, ¿de acuerdo? No son películas minoritarias, porque hoy en día está Ken Loach, están muchos directores, y el cine independiente sigue haciendo películas muy provocativas, muy modernas, muy críticas, pero el cine comercial, el dinero de Hollywood va a un tipo de cine de entretenimiento, que no es ni mejor ni peor, es otro tipo de cine, como ocurría en los años 50. En los años 50 el cine de Hollywood se volvió un cine muy de evasión, muy de colorines, de belleza, que, bueno, Un americano en París es una película también maravillosa, de otra manera. Pero lo que ocurrió desde los años 60 a mediados de los 80 es que los grandes presupuestos, la mayoría de ellas iban a películas muy críticas,
llenas de elementos muy subversivos, irreverentes, provocativas. Y al final, como hablamos Mariano y yo el otro día, Hollywood nunca hace las cosas porque esté convencido ideológicamente o porque quiera cambiar la sociedad. Hay autores que sí. Lo hace por dinero. ¿De acuerdo? Hollywood pegó este cambio en los años 60 por una cuestión de dinero, exclusivamente. Porque se daba cuenta de que el cine europeo, que estaba llegando de Italia, de Francia, de los países nórdicos, incluso el cine independiente o de pequeño presupuesto que se estrenaba en los autocines, estaba llevando a los jóvenes del momento a los autocines y a las salas de Greenhouse, a las salas de programa doble, y ellos estaban perdiendo totalmente la taquilla. En el año 65 es el primer año en la historia de Hollywood en la que va más gente a los autocines que a las salas convencionales, porque esas salas no tenían que cumplir los requisitos de censura. Entonces, poco a poco, Hollywood incentiva a esos autores que quieren hacer cosas más provocativas, en lugar de cerrarles las puertas, lo que hacen es incentivarles, con la teoría del $1.000.000. Es decir, yo te doy $1.000.000, que es un presupuesto bajo para el Hollywood de la época, y tú haz lo que te dé la gana. Y cuanto más provocador, mejor. ¿De acuerdo? No te pases de ese presupuesto, que para nosotros es una ridiculez, y a ver qué pasa. Y lo que pasa es que la película más taquillera del año 1965, a nivel de relación entre presupuesto y taquilla, es Sonrisas y Lágrimas, que es un musical que todos conoceréis, que es un musical pues admirable en muchos sentidos y que funciona muy bien, pero que es totalmente almibarado y ñoño y cursi. Bueno, es antinazi, no está mal. Bueno, sí, ahora igual no sería antinazi No, tampoco. no lo harían así. Y 4 años después, precisamente 4 años después, la película que mejor funciona en relación presupuesto taquilla es Easy Rider. Easy Rider. Una película sobre hippies que se drogan. Bueno, lo dieron el Oscar a la mejor película, ¿eh? Efectivamente. Y entonces, Premiaron. y ese mismo año también está Cowboy de Medianoche, Cowboy de Medianoche. que es una película sobre la prostitución masculina, ¿no? Entonces, fijaros que en 4 años, ¿cómo cambia? Y es debido a esa necesidad de Hollywood de renovarse y ganar dinero en taquilla, porque la gente se está yendo de los cines. Entre que la televisión tiene mucho auge en ese momento, con las series televisivas, policíacas y demás, y que la gente joven no está para ver Sonrisas y Lágrimas, o para ver Camelot, o para ver El Doctor Dolittle, o My Fair Lady, porque suenan a cosas súper antiguas, pues la gente joven es la que impulsa, como casi siempre, los cambios, ¿no? en la sociedad. Entonces, ese público quiere sexo, quiere violencia, quiere crítica, quiere lucha contra el establishment, tener en cuenta pues, que coincide con la lucha de los afroamericanos, con la lucha de las mujeres, con la lucha de los homosexuales y el colectivo LGTB, la lucha contra la guerra de Vietnam. Todo ese caldo de cultivo hace que el público pues ya no esté para ver a un tipo educando a una jovencita en My Fair Lady. ¿De acuerdo? Que es una película también estupenda. Aquí nunca... Bastante machista. Sí, por supuesto. Pero mi intención no es denostar ese cine anterior, sino poner en valor este cine con sus luces y sombras. Es decir, hay películas que trataban estos temas básicamente por un convencimiento de los autores, porque querían mostrar las cosas que no les gustaban del mundo que les rodeaba. Otros simplemente se subían al carro, como siempre ocurre. Ahora hay una gran cantidad de películas feministas muy loables y que están luchando mucho por la igualdad de la mujer y por su empoderamiento, pero hay otras que simplemente lo que hacen es sumarse al carro de la moda. Pues lo mismo ocurría en ese momento de la historia del cine, ¿de acuerdo? Pasa, Gonzalo, siéntate en ese momento de la... Donde quieras, ahí, bueno, siéntate ahí, si no ya no creo que venga nadie más. Si te ocupas el sitio no hay problema. Pues lo que os comentaba, ese es un poco lo que ocurría, que muchas veces de estas películas también son oportunistas, están hechas para subirse al carro de la moda. Y lo más interesante para mí es que hay una corriente opuesta a este cine, una corriente reaccionaria de películas como puede ser El Justiciero de la Ciudad, con Charles Bronson, que a nivel de thriller funciona muy bien, pero que para mostrar todo eso que no les gusta de esa era moderna, pues la liberación sexual, toda esa gente joven que no entienden con pelos largos y que toman droga, pues al final en esas películas los condenan y a veces hasta los matan. Pero en el proceso previo,
te están mostrando también auténticas barbaridades sexuales, violentas y de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante. Bueno, yo creo que lo que sí que se dio, por lo que tú dices, es que el sistema tenía grietas, ¿no? A veces algo parece muy compacto, ¿no? Y aparecen las grietas y por las grietas entra gente, ¿no? Entonces entró una nueva generación de directores, muchos educados en la televisión, o sea que empezaron sus primeros pasos en la televisión, que rompieron las reglas desde dentro. O sea, partían del clasicismo, de la narración clásica del cine, para contar las historias de otra manera, ¿no? Entonces, esa crisis era lógica también, porque también date cuenta que estamos hablando de una clientela cinéfila o gente que va al cine que no vivió la Segunda Guerra Mundial, con lo cual también ese mensaje se había diluido mucho, ¿no? Entonces, ante los cambios, Hollywood también entran otros nuevos productores, como tú bien sabes, con otro criterio, que ni siquiera eran productores de cine antes de empezar a producir películas, ¿no? A mí, yo es que como era el cine que yo vi cuando era joven, y yo venía de todo, como tú, bueno, tú eres más joven que yo, pero veníamos de chuparnos en programa doble cualquier tipo de películas, sin ningún problema. Podíamos ver Pierrot Le Fou y al lado Manuel Escobar, Un beso en el puerto, en el mío programa doble. Esto parece un chiste, pero era real. Pues la llegada de esta gente lo que sí que significó es un cambio de mirada, ¿no? De Wim Miller, el Halasby, ¿no? Exacto. El Halasby era muy, muy bueno. Y para mí el number one, que es Sam Peckinpah. Efectivamente. ¿Quién? Sam Peckinpah. Es que yo pronuncio bien. Sam Peckinpah. Siempre ponemos esdrújulas, joder. Peckinpah. Que para mí fue el que iluminó la oscuridad. Desde el western clásico iluminó la oscuridad. La gente se quedó, porque esto ante la sorpresa, ante el desconcierto de ver que te estaban contando una historia clásica en Grupo Salvaje, pero te la contaban de otra manera y con otro contenido, más cabrón, más duro, pues se quedaron con que la violencia, las balas salían a cámara lenta y tal, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a que John Wayne recibía un tiro, se ponía un pañuelo o lo que fuera y seguía disparando, ¿no? O sea, el realismo también influyó en eso. Entonces, ¿por qué no hablas un poco de las pelis? Tú has hecho una lista de 10 imprescindibles y luego has hecho un repaso. Efectivamente. Simplemente por lo que tú comentabas... de las 10 imprescindibles, para mí solo hay imprescindible una. Lo sé. Son imprescindibles, O sea, pero no porque sean películas imprescindibles en general, sino que son películas imprescindibles para el contenido del libro. Para mí era un chiste. Mariano está hablando de una película de Sam Peckinpah, que es Quiero la cabeza de Alfredo García, que es una película tremenda, violenta, llena de suciedad, es el feísmo más absoluto. Como no hay niños, bueno, sí están los niños de Dani, no puede, bueno, pero no sé qué son. Puede. El personaje pues llega hasta tal punto de que como tiene sexo con todo el mundo, pues está matando sus propias ladillas, ¿no? O sea, para que lleguéis a qué punto llega las barbaridades de esas películas. Pero lo hace sin que te des cuenta una vez que ha pasado. Es naturalismo a lo bestia. Efectivamente. Y todos estos que han venido detrás, estos que no quiero nombrar, que era nombre italiano, todos copiando al maestro, todos, sin excepción, y además suavizándolo, edulcorándolo con buenas dosis de buenos sentimientos, aunque mataran a 50 en 5 minutos. Hay un dato que había comentado Mariano que creo que es fundamental, bueno, dos datos antes de entrar en la lista de películas o en los apartados. Hay dos datos que para mí son fundamentales. Por un lado está el tema de cómo se iba al cine antes y cómo se va ahora, y más después de la pandemia. Ahora, desde hace tiempo, uno va al cine y la gente, antes de que enciendan las luces, está tropezando por los pasillos porque quiere largarse, ¿no? Es como una parte del día, pero en otro momento ir al cine era prácticamente el día, o por lo menos la tarde. El plan de esa tarde era ir al cine, no hacías nada más, entre guardar la cola y entrar. Y como bien dice Mariano, como estaba todo mezclado, te podías encontrar una película de Marisol y luego una película de este tipo. Entonces, el espectador no estaba tan informado, tan saturado de información y estaba más abierto a la sorpresa, a que nos sorprendiera, ¿de acuerdo? Y eso influye, en la manera de ver las películas influye en eso. Y en estas películas que estamos comentando, son las que veía la gente, y la gente las veía con absoluta naturalidad. O sea, la mayoría del público no se escandalizaba con lo que se encontraba porque estaba en la onda de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y por otro lado,
como también ha comentado Mariano, muy acertadamente, está el Gracias, Luis, gracias. está el hecho de que había una revisión del pasado. Claro. Los padres de estos chavales habían ganado la Segunda Guerra Mundial y eran héroes, estaban muy satisfechos de sus vidas en general, pero esta gente joven, los rebeldes sin causa, ¿de acuerdo? Los que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial o aproximadamente, estaban haciendo una revisión del pasado. Entonces, eso se lleva al cine. El cine revisa los géneros y revisa la historia de Estados Unidos. Ahí sale una película como Bonnie and Clyde, fundamental, sí, en la que los héroes son dos delincuentes. Sin embargo, eso no ocurría antes y tampoco ocurrió después, ¿no? De hecho, hace poco hicieron una versión de Bonnie and Clyde donde los héroes eran los policías, ¿no? Qué falta de... Y eso es cíclico, ¿no? El revisionismo viene, ahora pues hay una nueva generación de jóvenes en España, una parte de esa nueva generación pues que está cuestionando el pacto del 78, ¿de acuerdo? Y ahí, ahora yo no voy a entrar si tienen razón, si no tienen razón, pero forma parte de un ciclo en el que pues lo que te han contado tus padres o tus abuelos, pues igual tú no te lo tragas, no te convence porque a ti no te está funcionando. Tus padres o tus abuelos se compraron una primera casa en una segunda residencia y tú no llegas ni a pagar el alquiler de una casa compartida. Entonces, evidentemente, pues ese desencanto está presente. Y eso le ocurría también en el Estados Unidos de la época. Porque si no tenías un duro, no te comprendían, tus padres te criticaban y encima, si tenías mala suerte, te mandaban a la guerra de Vietnam, pues efectivamente había un desencanto. Y respecto al libro, pues está dividido en 4 partes fundamentales. Una que son las 10 imprescindibles, que luego comentaré alguna. Luego una parte muy grande dedicada al sexo, en sus diferentes formas, la forma en que se muestran las relaciones sexuales, la nueva libertad sexual con los intercambios de pareja, el adulterio, el divorcio, temas como el aborto que estaban prohibidos hasta ese momento se muestran, la violación, incluso temas como la pedofilia y la pederastia, que eran absolutamente prohibidos por el Código de Censura y que el Código de Censura cae en el año 67-68 y eso también ayuda a que se haga un cine más valiente o más atrevido. Luego hay una tercera parte que está dedicada fundamentalmente a lo que es el tema de las instituciones puestas en tela de juicio. Se cuestiona todo en el cine de aquella época, se cuestiona el ejército, se cuestiona los políticos, la sanidad, el sistema educativo, la religión, los ritos eclesiásticos. Y luego, por último, unas películas dedicadas a la conspiración y la crítica social. La conspiración, todas las películas que conocéis, Todos los hombres del presidente, El último testigo, Los 3 días del cóndor, que son películas que muestran la desconfianza que existe en el pueblo americano hacia sus políticos. Tened en cuenta pues, que han matado a los 2 Kennedys, Nixon ha sido pillado infragante haciendo espionaje al otro partido, tiene que dimitir, el primer presidente que dimite en la historia de Estados Unidos. Entonces todo eso hace que se ponga en tela de juicio y se desconfíe pues de la política, se desconfíe de la CIA, del FBI, y surgen esas películas conspirativas, que podemos creernos o no, algunas están basadas en datos fehacientes, otras son más fantasiosas, pero que forman ese elemento fundamental. Y luego, yo no quería dejar de pasar una película que es muy importante en mi infancia y adolescencia, y que no me cabía en ninguno de los apartados, pero tenía que meterla como fuera, y como esa era una época donde el pinball estaba muy presente, las máquinas estas del millón del pinball, pues he metido una bola extra, que es lo que te daban cuando hacías una buena partida. Y quería meter la película Gris, ¿de acuerdo? ¿Por qué quería meter la película Gris? Porque creo que es una película transversal, intergeneracional, incluso yo creo que mis estudiantes la conocen también, ¿de acuerdo? Gris. Pues es una película que aquellos que tienen sobrinos, hijos, cuando la ponen siempre, sabéis que la ponen en Navidad, el Día de Reyes, el Día de Año Nuevo, pues le dicen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus niños pequeños, vamos a ver Gris, que es una película muy bonita. ¿De acuerdo? Es una película estupenda, yo me lo paso genial, sin duda la que más he visto con diferencia, y si me la encuentro me pongo a verla, pero si la analizas en detalle, es una película que está llena de momentos y personajes terribles, ¿de acuerdo? Que van totalmente en contra de la igualdad de sexos, son escenas machistas y terribles. Y pongo varios ejemplos. En primer lugar, pues el elemento fundamental, la protagonista Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, ¿qué hace al final de la película? Dejar de ser ella
dejar de ser lo que es ella para vestirse como le gusta al chico para gustarle. O sea, deja de atrás su personalidad y su esencia para convertirse en lo que quiere el chico. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay sexo sin protección de una manera absolutamente divertida y jocosa. Se habla de embarazo adolescente y también, pues como, pues mira, que ya no estoy embarazada, pero ¿qué hubiera ocurrido si se queda embarazada Rizzo, no? A Rizzo le dicen de todo, menos guapa, porque tiene sexo con varios chicos, ¿no? Porque está liberada sexualmente. A una de las protagonistas secundarias, su ángel de la guardia le dice que como no estudie, se va a convertir en una puta. ¿De acuerdo? Y incluso el protagonista también está marcado por ese entorno machista. Él es un chaval que quiere a la protagonista, que han tenido una historia súper romántica en verano, pero cuando se encuentra con ella en el instituto, tiene que fingir que es un gallito y un machito delante de sus amigos, porque si no, le van a dejar de lado. E incluso hay un momento que los dos amigos se abrazan y les dicen, pues eso, que son gays, que son mariquitas, ¿vale? Entonces, fijaros, en una película oficialmente bonita, blanca, más comercial que Gris, no puede ser, ¿de acuerdo? Y fijaros, y esto es un poco un resumen de todo lo que se puede sacar de cosas polémicas, incómodas y que lanzan mensajes no muy edificantes a los chavales que las ven. Eso, no, como os digo, no quiere decir que haya que ir contra ella, ni que no la pongan en televisión, ni mucho menos. Para mí, por ejemplo, hay una película mucho más dañina que Gris, que es Pretty Woman, ¿de acuerdo? Que blanquea la prostitución y la única manera de que una prostituta salga de su oficio es que venga un príncipe azul, que es Richard Gere, y la salve, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, dos películas súper comerciales, oficialmente películas blancas casi familiares y todo lo que tienen detrás. Y cuando ponen Gris, es líder en audiencia, y cuando ponen Pretty Woman, aunque la hayan puesto 500 veces, es el programa más visto del día. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que son películas que cinematográficamente funcionan muy bien, que tocan los temas, pero que tienen unos elementos bastante conflictivos. En una prueba, por ejemplo, de que estamos en tiempos mucho más conservadores en cuanto son los remakes, hacer memoria. El remake de Perros de Paja era una basura. El remake de Los Siete Magníficos era una basura. ¿Por qué? Porque el tema central no lo tocan. El tema central de estas pelis no lo tocan. Prefieren no tocarlo. Hasta Ben-Hur, la versión de Ben-Hur que hicieron, por mucho, es una basura, porque no tocan lo fundamental en esta peli, por ejemplo, que es el odio y la homosexualidad. El odio de dos amantes, Mesala y Ben-Hur, que hace que Mesala, que es el que tiene el poder, destruya a su familia y a él, ¿no? Sin eso no se entiende, y eso estaba en la película, ¿eh? Entonces hacen nuevas versiones, les ponen unos cachas así de estos musculados, mucho croma, pero el tema central no lo tocan. Y eso estamos viendo sin parar en las versiones. Adulcoran, y esa es la demostración de que estas películas no salían ahora. Porque que es una costumbre de Hollywood. Hollywood lleva haciendo remakes desde que nació. O sea, vamos, desde que empezaron las primeras películas. Pero ya el tema cambia. ¿Por qué? Porque no quieren molestar. Eso es fundamental, lo que dice Mariano es fundamental. No quieren molestar. Entonces matan las películas. El mercado del cine cada vez tiene más producción. Hay muchísimo producto audiovisual que podemos ver en casa. Además de eso, antes, no sé si era mejor o peor, pero era evidente que tú te ibas al cine y empezaba la película y a lo mejor no te gustaba, pero le dabas una oportunidad. Y de hecho la gente cuando va al cine le sigue dando una oportunidad. Te molestan, se quedan en el cine hablando porque no les gusta la película, no se largan, pero están allí porque han pagado la entrada. Cuando tú estás en tu casa, estás a un clip del mando de distancia de cambiar de película si a los 10 minutos no te gusta, o te molesta, o te incomoda, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, las películas que cuestan mucho dinero y posiblemente puedes perder dinero con ellas, los productores, más que nunca, o quizá como en los años 50, no quieren molestar a nadie, no quieren que haya ningún colectivo o persona que se sienta incómoda con esa película.
Y como en la vida, cuando no quieres molestar a nadie, cuando quieres gustar a todo el mundo, al final no gustas a nadie. Bien, ¿de acuerdo? Y lo que ha comentado Mariano me viene a la memoria el remake que hizo Sofía Coppola de El Seductor, llamado La Seducción, hace 3 o 4 años. El Seductor es una película muy tremenda de Don Siegel con Clint Eastwood. Es una película donde Clint Eastwood es un soldado sureño en la Guerra de Secesión Americana que está herido y aparece cerca de una escuela de señoritas sureñas donde las forman para coger bien la taza, para bailar, vamos, para casarse, ¿no? En definitiva. Entonces él sabe que si no se lo monta bien, estas mujeres pues van a denunciar al ejército sureño y lo van a ejecutar o lo van a torturar o lo que hicieran en la Guerra de Secesión. Y entonces, ¿él qué hace? Pues seducir a todas las mujeres de esa casa para tenerlas enamoradas y que no le delaten. Y entre otras, en la primera escena hay una escena que cuando la ves dices, ¿esto cómo se pudo hacer? ¿De acuerdo? Que es un momento en el que Clint Eastwood, para enamorar a la más joven, que tendrá 11 o 12 años, le da un beso apasionado a esta niña y la niña pues se enamora platónicamente de él. ¿De acuerdo? Entonces, en la versión de Sofía Coppola, que es una película, en mi opinión, magnífica a nivel cinematográfico, de fotografía, de otros elementos, Sofía Coppola decide, es una autora y tiene todo el derecho del mundo, a eliminar las 3 escenas más polémicas de la versión original, que son esa que os he contado, otra en la que la directora de esta residencia tiene sueños eróticos con su hermano, ¿de acuerdo? Y la última, que es una escena donde una de las protagonistas sube a la habitación de Clint Eastwood para seducirlo, digamos, y tener sexo. Esas 3 escenas están eliminadas. ¿Por qué? Porque Sofía Coppola plantea la película bajo otro punto de vista. No la plantea bajo el punto de vista de un hombre que quiere sobrevivir, sino bajo el punto de vista de unas mujeres que quieren sobrevivir a esa situación y que se alían en un momento de sororidad para poder sobrevivir a esa situación terrible que es una guerra. Sí que hay una escena que comparten las 2 películas que me gustó mucho en ambas, que es el momento en el que parece que ellas entienden que el hombre del norte es el enemigo, el que las puede matar, violar, atacar, pero sus compatriotas sureños las van a defender, pero no es así. Aparecen unos hombres para supuestamente vigilarlas y protegerlas, pero pretenden lo mismo que el enemigo. El enemigo y el amigo son todos enemigos para estas mujeres. Y eso es algo que me gustó mucho en ambas películas, porque en ambas se muestra ese peligro que tiene la guerra, la violencia, donde hace que todo se dé por válido, ¿de acuerdo? Donde se bajen los estándares absolutos de la decencia y de la libertad, ¿no? Entonces, es curioso ver ese cambio y, como digo, para mí no es... Pero aquí por lo menos cambian el punto de vista. Sí, sí, claro. No, porque Sofía Coppola es una directora muy inteligente. El punto de vista, pero el problema está cuando no cambian el punto de vista y entonces te hacen algo light, además pensando a ver si pueden hacer 2, 4, 15 versiones, ¿no? O sea, a ver si pueden hacer la continuación y haciendo ese tipo de rollo. De todas formas, la mentira en Hollywood ha sido muy interesante en esta época porque hay muchas películas, algunas desde el punto de vista muy buenas, que tienen 2 finales, copiando a Kubrick, ¿no? Pero en malo. El final normal de la película y luego te meten un epílogo, una conclusión, donde de alguna manera te quitan hierro, ¿no? Te quitan hierro entre los personajes, ¿no? Ha habido un traidor, pues luego, bueno, te perdono, me tengo que ir de aquí, pero te perdono. Y eso es, ¿por qué? Porque también Hollywood se iba adaptando, partía de ese cine de los años 60, 70, donde dieron juego a gente nueva y tal, y volvía a adaptarse a reconducir la nave hacia donde les interesa y donde estaba la pasta, justamente adaptándose a la nueva situación. Entonces yo creo que el libro, para hablar del libro, pues si hablamos de película aquí nos podemos cortar las venas, podemos estar hasta... Bueno, el libro tiene un valor de servir como guía para que veáis las pelis que rompieron de alguna manera, una buena selección de pelis que rompieron el discurso del cine de la industria cinematográfica clásica. Vosotros pensad que en cine todo es industria, si no, no hay. Seamos serios, o sea, es como los libros, o hay industria editorial
o no hay libros, por muchos que hagas para tus amigos, ¿no? Entonces, esa radicalización cambió. Hollywood fue hacia otros terrenos porque también cambiaron los productores que eran el producto de esa época, y cambiaron los que hacían las cosas, y llegaron las corporaciones, y ya no eran personalidades las que producían los estudios, controlaban los estudios, sino eran grandes corporaciones y mendas demenciales. Hollywood ha hecho algunas películas muy buenas, pero el libro sirve primero para ver el punto de vista de Luis, que es un punto de vista de cinéfilo, culto, que ve las películas de otra manera, que sabe de lo que está hablando. Un crítico es alguien que tiene mucha información y la cuenta, para que a nosotros nos sirva de cara a ver las pelis de otra manera, y es un libro que sirve justamente para que veamos ese periodo, el periodo de crisis de Hollywood como industria, de tener una nueva clientela y no saber qué hacer con ellos, y cómo abrieron el paso a directores que venían, pues Sidney Lumet, directores así, que venían desde los 60, con cine crítico, cine realista, hablando de temas de la justicia, hablando de temas del ejército, contando cosas que resultan insólitas en un cine de gran calado, ¿no? Entonces yo creo que esa es lo bueno, porque además Luis es el tercer libro que hace sobre el cine americano, en muy pocos años, y bueno, en 5, 6, 7 años, y eso también hace que haya un pozo que sabe lo que hacer para que vosotros, que tenéis que comprar el libro, perdón, se me ha escapado, que vosotros sepáis lo que estáis viendo, ¿eh? Normalmente es verdad que hubo un cambio radical. Yo siempre soñé con ver el cine en mi casa. O sea, a mí, siempre que sale el tema, no ha salido, pero casi, el tema nostálgico de las salas de cine abarrotadas de gente feliz, yo decía, no, yo quiero ver la película en mi casa. Llegará un día en que tenga un pantallón y pueda ver la peli, como me dé la gana, en versión original y sin ninguna interferencia. Y bueno, lo hemos conseguido. Yo soy optimista en ese sentido. Estuve viendo no voy a salas de cine desde hace tiempo. La penúltima vez que fui a salas de cine, me fui a ver $1 Million Baby. Hace tiempo ya. A las 4 de la tarde, para que no hubiera nadie entre semana. El cine estaba vacío. Pero había un matrimonio con 2 niños pequeños viendo la película, y los niños correteando por el pasillo. Bueno, en fin, dije, no vuelvo más. Es que esas sesiones tienen ese momento que tú dices. Que... No, pero quiero decir que el cine es algo donde es un problema personal, individual de cada cinéfilo. Como un libro no se lee en grupo y se dice, ¿nos ha gustado? ¡Wow, qué guay! Sino que es un tema personal, incluso un problema moral, porque tú vas buscando en el cine lo que te está mostrando la vida, pero no eres capaz de sistematizarlo. Eso para mí me parece que es genial, y ya te digo, si no llegas a incluir Quiero la cabeza de Alfredo García, estaría muy preocupado. No me lo presentas. Cuando Peckinpah hizo esa peli, estaba pasado de rosca, porque ya estaba enganchado a las drogas a lo bestia. Fue su última película, Solvente. Warren Ellis, que hacía el personaje principal, imitaba a Peckinpah, lo imitaba en su forma de moverse, y él no se dio ni cuenta. Una peli hecha que es un desastre, pero está llena de tanto cine. Por ejemplo, el tipo jefe mafioso que tiene a la corte de prostitutas para servirle, entre ellos una niña, y se ve, todo eso está en la peli, es la hostia. La capacidad para mostrarte el mal, ¿no? El feísmo, ¿no? Sí, la maldad más absoluta. Y es genial. Tiene uno de los mejores diálogos que he visto yo en la historia del cine. Ya cortó porque me embalo. Hay un momento determinado en que el protagonista está rodeado de unos mexicanos con metralletas que se lo van a cepillar, y el tío dice, cuidado conmigo, he matado a gente y he hecho cosas peores. Bueno, cuando te meten una frase así, dices, tío, que llevas ya 1 hora de película viendo lo que es el mundo miserable, y ahí salen 2 asesinos gays, y así, la innovación que es la libertad. Y entonces el libro yo creo que es eso, y os va a servir para que veáis esas películas de otra manera. Yo creo que lo que ha comentado Mariano es cierto. O sea, es verdad que el cine actual puede tener muchos problemas, pero también vivimos en la mejor época para los aficionados al cine. Yo este libro no lo hubiera podido escribir hace 25 años, porque ¿cómo veo esas películas?
¿Que me voy a la Filmoteca de Madrid para verlas? No, ahora tengo la posibilidad de verlas en casa. Versión original. Versión original. Ahora es el momento de la historia donde más cine podemos ver en casa, sin ningún problema, y revisando todos los clásicos. Y es cuando más cine se ve ahora. Efectivamente, cuando más cine y más audiovisual se consume. Y yo para terminar, antes de que pasemos a las preguntas que nos queráis hacer, Poquitas, ¿eh? Que hay que firmar libros. pero las que queráis, a Mariano no le hagáis caso. A mí ninguna, él, que él es el autor. Yo he intentado que sea lo más ameno posible, que sea Lo que es. lo podáis leer Lo es. y que pues en cada película podáis descubrir por qué esa película me llama la atención, qué tiene de interesante y que podáis haceros una idea de las películas aunque no las veáis y que podáis también acercaros a una época impensable hoy en día para lo bueno y para lo malo. Hay películas que están mostrándonos cómo es la vida, porque ese es otro tema muy importante. Yo ahora cuando voy a ver películas estadounidenses, especialmente, que es el tema que nos ocupa, yo no tengo ni idea de cómo vive la gente ahora en Estados Unidos. No me explican cómo es su país ni cómo es la gente, porque estoy viendo, por ahí tengo a mi amigo Marco, estoy viendo superhéroes con capa y demás, y no me explican, no sé cómo es la gente, no veo películas como American Beauty, por ejemplo, para acercarnos a algo más cercano. Y a mí me gusta ir al cine, a divertirme, a entretenerme, y puedo ver una película de superhéroes sin ningún problema, pero quiero ver películas donde me cuenten cómo es la gente, qué hace, qué piensa, cómo son las ciudades, cómo están cambiando. Y yo eso en el cine de Hollywood actual no lo veo. Lo veía en estas películas y hasta finales en lo que es el siglo XX. Pero ahora es difícil encontrar en el cine comercial de Hollywood, digo, porque en el cine independiente por supuesto que sí, ver cómo vive la gente, cómo es, qué piensa, qué siente. Hay alguna película, por ejemplo, que sí que te explica muy bien lo que ha sido la era de Trump y todo esto, pero son las menos, ¿de acuerdo? Y O Manchería. O Manchería, por ejemplo. Pero es difícil encontrar eso y también, cuando era un chaval, yo con el cine viajaba. Y afortunadamente pues he tenido la suerte de poder ir a Nueva York, pero cuando yo era un niño o un adolescente pensaba que en la vida iba a ir a Nueva York. Con lo cual la única manera de ir a Nueva York era meterme en una sala de cine y ver Nueva York. Ahora no veo Nueva York en las películas de hoy en día, porque o bien está filmado en Toronto, porque es más barato, o solo veo caras. Solo veo caras y fondos difuminados con filtros. Entonces, yo no quiero ir al cine a ver caras. Siempre No quieres ir a ver la verdad. quiero ver cómo son las ciudades, cómo vive la gente, cómo es aquello, ¿no? O cómo es también Francia, o cómo es la India, o cómo es Sudáfrica, o cómo es Argentina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que he hecho de menos un poco, sobre todo en el cine comercial de hoy en día. Y ahora ya Si queréis es vuestro momento. preguntitas, aquí Si queréis tenéis. preguntar algo, ¿alguien se anima? No os dejéis solos sin preguntas. Gracias por abrir el juego. Hay que tenerlo preparado. Lanzo la primera. Estabas comentando que hay una parte que son, no sé si llega a ser ranking o es una simple lista de 10. Sí. No sé si es ranking comentarnos la primera o la segunda y dejar la primera en la duda. No es ranking, es simplemente una lista de películas que son imprescindibles, no tanto porque sean dentro de la historia imprescindibles, sino que son las que para mí más provocadoras, ¿de acuerdo? Entonces, he incluido ahí películas como El seductor que he comentado, una película que hizo Jodie Foster justo antes de Taxi Driver, ¿de acuerdo? Y que siempre en Estados Unidos hay mucho debate porque ella reniega de esta película, con razón en cierto modo por lo que pasó en el rodaje y todo esto, pero no reniega de Taxi Driver, Que es brutal. que es brutal, su personaje de prostituta adolescente, y siempre se le ha criticado de que Taxi Driver no la critica porque le dio la fama y la otra, como no la conoce nadie, pues que es La muchacha del sendero. Es una película basada en una novela de la época donde una preadolescente se queda huérfana y para no ir a los servicios sociales finge que su padre sigue vivo, ¿de acuerdo? Pero hay un vecino que se entera del asunto, la chantajea porque es un pederasta, ¿no? Entonces ella con un amigo planea un plan para librarse de ese pederasta de una manera muy salvaje y muy interesante, ¿no? Y esa es otra película que también llama mucho la atención. Por ejemplo, he incluido una película que también que en su momento fue un gran éxito de taquilla, que se podría llamar una película bonita, entre paréntesis, pero que es terrible, que se llama Amor sin fin.
no sé si alguien la conoce, con Brooke Shields, la famosa Brooke Shields. Es una película que es una relación tóxica, terriblemente tóxica, pero contada como si fuera lo más bonito del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, muestra cómo se percibían las películas y cómo se perciben hoy en día. La historia es... de hecho, hay un remake también. La historia podría ocurrir hoy en día, pero hoy en día sería una película social que criticaría al protagonista masculino, y además lo hace muy bien, es lo que hay que hacer. Sería seguramente, bajo el punto de vista indie. No sé si habéis visto una película reciente que se llama Nunca, Casi Nunca, a veces Siempre, os la recomiendo muchísimo, que es todos los avatares por lo que pasa a un adolescente para poder abortar en Estados Unidos, en un estado donde las normas son muy estrictas. Entonces, Amor sin fin, si se hiciera hoy en día, se haría bajo los parámetros del cine indie y se centraría en criticar adecuadamente a ese chaval que está como un cencerro y que persigue a esta muchacha, y sin embargo ahí es amor romántico, cómo la quiere, cómo el acosador convertido en un Romeo, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente, películas como esta ya no se harían, ¿de acuerdo? En mi libro hay películas que yo echo de menos que no se hagan y películas que menos mal que ya no se hacen. Que ya no se hacen. ¿De acuerdo? O sea, hay de todo. Quería hacer un mix. Y luego, pues, para poneros un ejemplo muy radical, y os va a hacer gracia el título, yo cuando vi el título en castellano pensaba que era la típica traducción chorra en España, pero no, es que es el título original. Atención al título, prepararos. El Madre, ¿vale? La Melones y el Ruedas, ¿de acuerdo? Es una película donde sale Raquel Welch, igual la has visto, de Peter Yates, el director de Bullitt. Además, hay un dato que es muy inquietante, porque está producida por Bill Crosby. Sabéis que ha sido condenado por abusos sexuales, y cuando la ves lo entiendes, que produjera eso. Es una película que nos cuenta las barbaridades y atrocidades que hacen los conductores de una ambulancia con las mujeres inconscientes, ¿de acuerdo? Era algo que estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos, y el problema de la película es que es una comedia hasta que pasa eso, y de repente se convierte en un drama, y dices, algo impensable hoy en día también. Hoy en día las películas solo pueden tener un tono. Si voy a ver una comedia, voy a reírme y no quiero ver nada triste en esa película. Y si voy a ver un drama, ni un chiste. Antes las películas podían tener tonos, ¿de acuerdo? Podían ser tragicomedias y dramedias. Ahora tienen que tener un solo tono, porque si no parece que es una estafa, que te han estafado como espectador. Yo he pagado por una comedia y aquí me han metido una cosa dramática. O he pagado por un drama y me estás contando un chiste. Como que todos, incluyo, nos hemos como encorsetado más, y todo tiene que ser... Los trailers son como un contrato. Como me cambies mínimamente lo que me estás proponiendo, me estás estafando, ¿no? Y esto me viene a la memoria una anécdota que me encantó. Lo que pasa es que no recuerdo si es Terence Davis, un director británico que se hartó de saber tanto, es un gran cinéfilo, pero se hartó de tener tanta información sobre las películas. E hizo una cosa muy de excéntrico, muy de tipo rico, ¿no? Se alquiló un mega apartamento enfrente de un centro comercial con 36 salas. Y él cada día se metía en una sala sin tener ni idea de lo que iba a ver. Porque quería recuperar ese espíritu de me meto a ver una película sin tener ni idea, a ver qué pasa. Un suicida. Muchas veces pues vería cosas terribles, espantosas, pero de vez en cuando vería una película que le gustó y que seguramente no hubiera visto si no hubiera hecho esa estrategia. Y cuando yo era un joven cinéfilo o cinéfago, que también lo usábamos ese término, que veíamos cualquier tipo de peli, como veíamos cualquier tipo de peli, era la forma de pasar la tarde en el cine del barrio y tal, yo siempre tenía un criterio, era generalizado, que cualquier película, por mala que sea, tiene 5 minutos cojonudos. Tiene 5 minutos y dices, ¿qué? Entonces yo ya iba buscando 5 minutos y lo encontré en películas absurdas, como de Sara Montiel y de Manolo Escobar. 5 minutos buenos. Cualquier película. Si vas con ese criterio, sí, sobrevives. Si no, y aparte siempre
no hay que ser nunca demasiado duro con las películas, porque cualquiera que haya estado en rodajes sabe que hacer una película mala es complicadísimo. Hacer una buena ya es la leche. Pero hacer una película mala ya cuesta un montón. ¿De acuerdo? Entonces, siempre intentemos ser un poquito menos duros con los que hacen películas, porque, Lo bueno porque es muy del complicado. libro es que muchas de las pelis, seguramente ahora con los canales estos de temáticos y tal, son fáciles de recuperar y de verlas en versión original. Y algunas películas que hay en mi libro son películas que se pueden tildar de malas, pero que tienen 5, 10, 15, 20 minutos magníficos. ¿Queréis preguntar algo más? Callados están, ¿no? Pues vais a comprar el libro, imagino, ¿no? Lo que queréis comprar el libro, yo encantado os lo firmo y os lo dedico. Y muchas gracias. A ver, sí. No, que hay una pregunta, que hay una pregunta. Ahí. Ya sí, En el algo otro- tarde. Se preguntas. No, que es un poco el criterio para elegir las que has elegido. Sí, No sé, es que. No sé, ¿sabes? sí, es complicado. Bueno, pero el criterio de un estudioso del Mariano, cine... contesto yo, Joder, ¿no? déjame, pero es que vaya preguntas hecho, ya viene aplaudido y todo. no te callas, te voy Me a ha hecho una llamar. pregunta estupenda. No, mira, el criterio. Yo hice una primera lista de 400 películas. A ver. ¿De acuerdo? ¿Ves? Eso es lo que quería Eso saber. él no sé si lo sabe. ¿eh? Te vas a ir sabiendo una cosa nueva. De 400 películas que yo tenía apuntadas, de películas que o me gustaban mucho o pensaba que podían, vistas hoy en día, yo ya intuía que iba a estallarme la cabeza cuando las viera, con todas las personas que he conocido, todas las personas que me han influido en este periodo, desde que yo fui un adolescente hasta que ahora pues he llegado a la edad que tengo. Y entonces, a partir de esa lista de 400 películas, las vi casi todas en esos 4 o 5 meses. Me veía 3 películas al día, ¿de acuerdo? Y de esas dije, pues voy a seleccionar, por un lado, aquellas películas que tengan cierta fama, para ver cómo perviven hoy en día. Otras películas muy desconocidas y que sean muy brutas. Otras películas que afortunadamente ya no se hacen. Y otras que desafortunadamente han dejado de hacerse. Y en esa mezcla, de que están en los 4 capítulos, pues he hecho un poco ese pasar de 400 a 125. Entonces, así un poco el proceso. Currando, Bueno, viendo cine y tomando notas. pero es un curre muy Hombre, muy es un curre de un divertido. vicioso del cine como Luis. Efectivamente. Te quería hacer una pregunta. Luis. Sí, ahora se han animado, después Se han animado, después de habéis aplaudido y os habéis animado. No, habla de lo último que dijiste, cuando dijiste de lo que cuesta hacer una película, etcétera, Sí. etcétera, hoy en Bueno, siempre. vale. Pero también creo que no es menos cierto que Ujú. hoy en día hay medios que están al alcance prácticamente de alguien que le interese hacer cine, que están al alcance de la mano. Ujú. No es difícil hoy tener acceso a tener una cámara, Sí, sí. como nunca. Ujú. O sea que cine se puede, creo que es una Sí. etapa que es más fácil que decir voy a hacer una película. Ujú. Claro, entiendo que tú te referías al cine de producción, digamos, ese cine de planteo comercial. Sí, o sea, me refería a ¿No? eso. Sí, me refería a eso. Porque fíjate, en el neorrealismo italiano, por Ujú. ejemplo, hasta se hicieron películas con cámaras robadas, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. No me refería tanto a lo que cuesta económicamente o de medios, que también es verdad que el cine se ha ido Ya. democratizando desde la Nouvelle Vague de los finales de los 50. Me refería a que tengas pocos medios o muchos medios, cualquier escena, cualquier plano que vemos, cuesta muchísimo realizarlo. Y mis estudiantes cuando lleguen a tercero de grado y demás verán un poco las dificultades de esos aspectos. ¿Qué ocurre? Que todo ese proceso de rodar esa pequeña escena de 2 personas hablando supone pues una planificación, Ya. una iluminación, una puesta en escena previa que es muy compleja y que lleva un trabajo detrás que el espectador no tiene por qué valorar, porque el espectador paga una entrada y dice me gusta, no me gusta y ya está. Pero sí que es cierto que, como muchos otros oficios, pues lleva un trabajo detrás. Pero yo que he escrito un libro, o Mariano que ha escrito muchos libros, pues escribir un libro es muy complejo también, pero
no lleva el proceso técnico y de elaboración de una película y de trabajo en equipo, que es muy complicado los trabajos en equipo, como sabéis, las dinámicas de grupo y demás. Tú escribes un libro, lo escribes tú y no tienes que colaborar con nadie, ¿no? Quizá por eso lo hacemos Mariano y yo, porque somos unos individualistas. No, yo no soy individualista, Ya, yo soy un no, cabrón. no. Ah, perdón. Vale, te No es entendí eso. lo que dijiste, pero no sé, es mi opinión. Sí, sí. Creo que también hay otro plano Ujú. que también se puede hacer cine hoy en día. Ujú. La pintura, por ejemplo. Tú tienes pintura, no necesitas una gran producción. Te Ujú. pones a crear Efectivamente. y no necesitas todo un aparato atrás Ujú. perfecto, pero hoy en día sí que yo creo que se puede hacer otro tipo de... Sí, sí, por supuesto, es decir, Y creo Hay- que hay podría otra- ser hay otra palabra. inclusive, sí, está muy... desde el punto de vista creativo, Ujú. puede ser aún mejor. Sí, sí, está mucho más, Mejor, mucho porque más creo que democrático. El arte, digamos, menos es más, ¿no? Sí, sí, es mucho más democrático hoy en día. Vale, claro. Ujú. Otra cosa que les quería decir a los dos, Ujú. por suerte tú me dejaste tranquilo a lo último, Ujú. cuando dijiste estadounidenses. Sí, sí. El de cine de Estados Unidos, porque muchas veces eso es una cosa que a mí me molesta, la verdad. Entiendo. Que se diga americano, porque Sí. Estados Unidos se ha adueñado de la palabra americano. Efectivamente. Ellos La llaman prensa- América a Estados la Unidos. prensa muy pocas veces se dice estadounidense, Ujú. y yo soy americano, Ujú. tanto como ellos. Sí, 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 tienes toda la razón. América del Sur, América del Norte. Tienes razón. Es una... O por ejemplo, inclusive decir norteamericanos parece que son ellos. No, México es norteamericano. Canadá. Canadá es norteamericano. Es una- Simplemente eso, pero que no lo hago como... Simplemente Sí, sí. que es un detalle, pero importante. Tienes toda la Que razón. creo que habría que tenerlo en cuenta, porque ellos imponen determinadas cosas que les interesa, Ujú. como son el poder, digamos, es el imperio a nivel mundial. Sí, Bueno, sí. hoy en día está ahí un poco más la cosa, pero ¿me entiendes? A mí eso como muchas otras cosas que veo en la prensa y tal, términos que se usan, no sé, por ejemplo, los servicios meteorológicos decir buen tiempo es cuando hay sol, mal tiempo es cuando llueve, Claro. por ejemplo. Ujú. No, Sí, a veces está buen claro. Hay tiempo- otra palabra- buen tiempo es lluvia, por ejemplo. Hay otra palabra detrás. Tienes razón, Mari, para terminar contigo, Sí, simplemente... porque si no, no termino. Tú me conoces, Luis. Tienes toda la razón del mundo. Se impone este término porque ellos lo han usado América continuamente y también yo creo que hay una parte de comodidad. Es más fácil decir americano que estadounidense, ¿no? Pero es simplemente por eso. Sí, pero- Siguiente pregunta. ¿Quién estaba por ahí? Sí, no veo la cara, solo veo un brazo. Sí, tú estabas primero, el chico de gafas y luego detrás hay otra. Bueno, yo haría solamente un pequeño comentario sobre este tema de la generosidad o la comprensión con el esfuerzo que se puede hacer en una película. Estoy radicalmente en desacuerdo con lo que has dicho, Ujú, porque cualquier tipo de trabajo, ujú, el que sea, ujú. si está mal hecho, está mal hecho. Sí, sí. Y punto. Sea un fontanero o sea un colectivo que está detrás de una película. Ujú. Entonces tenemos todo el derecho del mundo y me parece preocupante que un crítico diga esto. Bueno, yo lo... Sí. Pero esto no me interesa demasiado, es un comentario y no quiero hacer un debate sobre esto. Yo vine aquí porque cuando leí la sinopsis de la presentación de este libro, lo que me interesaba especialmente es que si este acto servía para hacer una especie de diagnóstico Ujú. del presente. Del presente. Me interesa mucho más que el análisis de estas décadas, que creo que todos estamos de acuerdo que hubo una explosión de libertad y que eso permitió una explosión artística en muchos terrenos. Entonces me interesa mucho más, y voy a plantear un tema en concreto, es si estamos asistiendo, como algo nuevo, respecto a esas décadas, que todas esas generaciones que matan al padre, que se rebelan contra los valores tradicionales, Sí. tenían, entre comillas, los esquemas como muy claros en el sentido de que había un mundo tradicional que había que derruir y se presentaban como la aparición de un nuevo mundo de libertad, progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y si ahora no estamos asistiendo, porque tú cuando has empezado a hablar, has hablado de diferentes movimientos que explican las dificultades para que nosotros ahora disfrutemos de una cosa que podemos llamar libertad de creación artística, ¿no? Ujú. Y si no podríamos estar asistiendo a la emergencia
de un espíritu censor desde los sectores presuntamente progresistas. Con lo cual, el esquema de mundo tradicional conservador respecto al cual reacciona una juventud que quiere romper los moldes, ahora estamos un poco más descolocados porque podemos ver perfectamente, por ejemplo, el fenómeno de la cultura de cancelación, etcétera, que el discurso que hay detrás de una voluntad de censura, etcétera, no encarna ese mundo retrógrado que antes era tan fácil construir como un enemigo muy compacto al que había de Ruy. Entonces, eso nos sitúa en un escenario totalmente diferente y bastante más preocupante, porque claro, si tú tienes un enemigo como muy facha, muy asqueroso al que derribar, pues todo está muy claro. Pero si la voluntad de censura y de prohibición aparece desde un pensamiento dogmático progresista, ¿contra quién te encabronas? A ver si hacéis preguntas, porque hemos venido a hablar de cine. Sí, no. Yo tengo una visión de lo que tú has dicho también. O sea, no sé. Lo que comentas es muy interesante y da para un debate muy largo. Un debate podría ser diferente. otra. Lo que indicas, al final, yo pienso que vivimos tiempos, sobre todo, más que de censura, es mi opinión, simplemente, que de autocensura, ¿de acuerdo? Que los artistas, los creadores, se cortan Exactamente. por miedo a lo que cómo puedan ser recibidas sus obras. Yo pienso que el artista no tiene que dar ejemplo de nada, es mi opinión. El artista no está para dar ejemplo ni para crear moralidad. Hay otras personas ahí que son los padres, los profesores, los líderes religiosos, si alguien es... Yo soy profesor y me niego a ser ejemplo. Bueno, pues... Por favor. Lo que correspondan. Los que correspondan. Pero yo creo que estamos en un tiempo fundamentalmente de autocensura. Y respecto a lo que has comentado al principio, por alusiones, yo en ningún momento he dicho que el público no tenga derecho a criticar las películas ni a decir que son malas, sino que seamos un poquito... Que seamos comprensivos. Sí, no, y eso no lo retiro, pero tú has comentado que no estaba negando el derecho a la gente a decir que son malas o que son tal. Yo lo que digo es que hay que ser un poquito más comprensivo. Eso no lo he dicho. Lo que he dicho simplemente es que cualquier persona que hace un trabajo, artístico o no artístico, ha de aceptar que el receptor de ese trabajo, etcétera, tenga derecho a encabronarse si el trabajo está mal. Sí, por supuesto. Por mucho que el esfuerzo que hay detrás sea muy grande. Exacto, ¿no? Eso, Bueno, estamos de acuerdo. Creo que hay una más y se acabó. hay una más que tengo mucho interés en escuchar porque es alumna Una mía. más y se acabó. Mario, cállate un poquito. Que va a hablar mi alumna, que quiero escucharla. Dime. Bueno, yo quería preguntarte una cosa relacionada con lo que has dicho sobre el universo de Marvel. Sí. Entonces, Ahí con Marvel hemos topado. Sí. mi siguiente pregunta es que, a ver, yo hace unos cuantos años, vi una entrevista de Martin Scorsese Sí. donde le preguntaron si él, el universo de Marvel, lo que es la saga, la considera como, o sea, cine como tal. Y hubo mucha controversia porque él dijo que él cuando va a un cine, más o menos un poco con lo que has dicho tú anteriormente, que vas al cine para ver cómo se comporta la gente, la vida de sus personajes, cómo Sí. se mueven, cómo es la trama y tal, Sí. que eso él no lo ve en lo de Marvel, que él lo ve como un producto demasiado comercial, Sí. donde el entretenimiento, donde hay mucho entretenimiento, que eso no se puede negar, y aparte los efectos audiovisuales que son impresionantes, o sea, eso. Entonces luego hubo más controversia todavía porque Samuel L. Jackson, Sí. que, bueno, de hecho creo que son muy amigos. Sí. En una alfombra roja uno de los últimos lanzamientos de la Liga de la Justicia, él dijo, más o menos como que criticó un poco lo que dijo Scorsese, Sí. que decía que no tenía ni idea. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión personal sobre lo que dijo Scorsese, porque al ser un referente tan grande en el cine que ha marcado, su huella... Sí, que pertenece además a esta generación de la que Sí. estamos hablando en el libro. Sí, entonces, ¿cuál sería tu opinión personal? O sea, ¿crees que ha sido demasiado crítico Pues, o ha sido demasiado racional? Gracias por tu pregunta. Y bueno, mi opinión personal es que Scorsese se equivoca, aunque yo admiro a Scorsese como director, se equivoca por el hecho de que nadie es quien, incluso Scorsese, para decir qué es cine y qué no es cine.
todo lo que se proyecta en una sala de cine con una intención narrativa y de conectar con el público es cine. Otra cosa es que a ti no te guste, o que lo consideres un cine deficiente, o un cine de mala calidad, pero es cine, ¿de acuerdo? Porque el cine, aquí entramos en un tema que voy a resumir muy brevemente. El cine nació como espectáculo de barraca de feria, ¿de acuerdo? Como algo que se ponía en las ferias para entretenimiento de la gente. Y luego ya en los años 50-60 se convirtió en algo artístico, en los autores y demás. Previamente también hubo obras, pero arrogarse la opinión divina o superior de esto es cine y esto no, me parece un poco pretencioso. Otra cosa, si me preguntas, pues a mí el cine de Marvel en general no me interesa, no me gusta y me parece que es hueco de contenido. Pero nunca diré que no es cine, incluso nunca diré que es malo. ¿De acuerdo? Nadie que sabe que yo en el cine de Marvel nunca me habré dicho yo que el cine de Marvel es malo, sino que no me interesa y que me parece hueco y superficial. Pero eso no tiene una carga realmente negativa, porque yo también veo cine hueco y superficial, pero de otro tipo, ¿de acuerdo? Me gustan las comedias tontas y puedo ver una película de Gene Wilder y Richard Pryor y pasármelo muy bien y nunca diré que es arte, pero me lo paso muy bien, ¿de acuerdo? Pero no diré que es una gran película. Pues lo mismo ocurre con Marvel. Nunca diré que es un cine, que es mal cine, o por supuesto que no es cine, porque para mí es cine. Y además cine, y no olvidemos un dato y termino ya con ello. Sin esas películas comerciales que han existido siempre, Hollywood no haría esas otras películas que vemos, otros espectadores que vemos películas más minoritarias. Entonces, como bien ha dicho Mariano, todo es industria, todo es tecnología. Cuando dicen, no, es que es todo muy tecnológico, es que la cámara de cine de Méliès era tecnología. Sin tecnología no hay cine, sin dinero no hay cine. Y sin un cine comercial que sostenga la industria y que haga que la gente vaya a las salas y cree esa afición, pues esas otras películas las ven 4 gatos y el cine no podría subsistir. Entonces ese cine comercial es necesario. El problema es cuando se convierte en único. Pero si conviven muchos cines, lo mejor posible. Bueno, después de estas maravillosas palabras, levantamos la sesión, que es tardísimo. El autor está a vuestra disposición para firmar los ejemplares y además, cuando lo compréis, subrayar el libro. Hay libros que merecen la pena ser subrayados. Y muchas gracias. Muchas gracias.